Bienvenidas y bienvenidos. Hoy nos sumergimos en una faceta de Isaac Newton que quizás sorprenda a muchos. Sí, porque pensamos en él y vemos la manzana, la gravedad. Exacto. Pero dedicó una energía brutal a interpretar las profecías bíblicas. Una barbaridad de tiempo y esfuerzo, ¿sí? Nuestra idea hoy es entender cómo intentó Newton explicar, digamos, todas las profecías como un sistema, basándonos en su libro Observaciones sobre las profecías de Daniel y el Apocalipsis. Pues sí, un reto interesante. De acuerdo, pues a ver cómo abordó esta tarea tan monumental. ¿De verdad creía que había una clave, un método único para todo? Exactamente. Esa es la clave de su enfoque. Para Newton, las profecías no eran predicciones aisladas o vagas. Nada de eso. Entonces, Él las veía como, bueno, como una especie de historia divina, pero codificada. codificada. Sí, sobre todo centrada en el auge y caída de imperios, y muy importante, el destino de la Iglesia. Buscaba un método, casi científico, diría yo. Como hacía con la física, ¿no? Buscar las leyes subyacentes. Eso es. Igual que buscaba leyes en la naturaleza, buscaba las reglas de este lenguaje profético. Creía firmemente que Dios había establecido un lenguaje simbólico concreto para los profetas. Vale, un lenguaje simbólico. ¿Y cómo funcionaba, según él? Pues su primer paso siempre era descodificarlo. Era un sistema de analogías muy consistente. Ajá, Por ejemplo, el sol y la luna representaban a reyes y al pueblo llano. Las estrellas, pues a príncipes o líderes religiosos importantes. ya, Las bestias, esto es fundamental, eran reinos o imperios. entendido. Y las acciones también eran simbólicas. Subir al cielo era ganar poder, caer a la tierra, perderlo. Entender este, digamos, léxico era lo primero para él. Entendido. Un código y unas reglas fijas de interpretación. Vale, aquí es donde la cosa se pone interesante. Mencionas que Daniel era crucial. La piedra angular cronológica, has dicho. Precisamente. Daniel era su mapa maestro. ¿Y cómo aplicó su método a esas visiones tan famosas? La de las 4 bestias, por ejemplo. Pues ahí se ve muy bien su método. Hizo una correlación histórica súper estricta. A ver, El león alado, Babilonia. El oso, el imperio medo-persa. El leopardo con 4 alas y 4 cabezas. ese es más complejo. Sí, era el imperio griego de Alejandro Magno, pero ya dividido entre sus sucesores. Y la cuarta bestia, la terrible, con dientes de hierro. El Imperio Romano, imagino. Exacto. El imperio romano. Una secuencia histórica clara bajo símbolos. La correspondencia muy directa. Imperio, bestia. Pero Daniel añade más detalles, como los famosos 10 cuernos de esa bestia romana. También les encontró un correlato histórico. Absolutamente. Siguiendo su método a rajatabla. ¿Y cuáles eran? Pues los identificó con los 10 reinos bárbaros que surgieron cuando cayó el Imperio Romano de Occidente. Vale. Pero lo que de verdad le intrigaba, donde puso más el foco, fue en el 11º cuerno, el cuerno pequeño. Ajá, el cuerno pequeño. Daniel lo describe como diferente a los otros. Dice que tenía ojos. Ojos. Sí, y Newton lo interpretó como un supervisor, un episcopos en griego, o sea, un obispo. Y también dice que tenía una boca que hablaba grandes cosas y que cambiaría los tiempos y la ley. Características muy específicas. Muy específicas. Y basándose en ellas y en cómo surgió históricamente, Newton identificó sin dudarlo este cuerno pequeño con la Iglesia de Roma, con el papado. Con el papado. Vaya. Sí. Señaló cómo 3 de esos reinos anteriores, 3 cuernos, el exarcado de Rávena, los lombardos y el ducado de Roma, cayeron ante él, permitiéndole consolidar su poder temporal. Entiendo. Conectó la descripción profética con eventos históricos concretos. Totalmente. Y vinculó su dominio a esa profecía de un poder que perseguiría a los santos durante un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Una frase enigmática. ¿Cómo la interpretó? Pues aplicando un principio común en estas interpretaciones, el de día por año, calculó que eso equivalía a 1260 años proféticos de dominio. Fascinante cómo va encajando las piezas históricas en ese molde de Daniel. ¿Y el Apocalipsis? El libro de Revelación, ¿cómo lo metió en este sistema? Pues lo veía como una especie de repetición y ampliación de Daniel, utilizando el mismo lenguaje simbólico. O sea, aplicó el mismo método de decodificación. El mismo.
Por ejemplo, la bestia que surge de la tierra en el Apocalipsis, esa que tiene 2 cuernos como de cordero pero habla como un dragón, Sí, también la asoció al poder papal, actuando, digamos, en conjunto con la primera bestia, que para él era el poder temporal, como una especie de imperio romano restaurado simbólicamente. entiendo, visiones paralelas. Y la mujer vestida de sol, otro símbolo famoso del Apocalipsis, ¿Quién era para Newton? representaba a la iglesia primitiva, la original, la pura, que huye al desierto. Él lo interpretaba como un estado de oscuridad espiritual, de ocultamiento por la persecución del dragón. ¿El dragón sería? Primero, el paganismo romano, y luego la corrupción que él veía dentro de la propia iglesia. Entonces, resumiendo un poco, Newton aplicó un método muy sistemático, muy riguroso, casi como un relojero, ¿no? Buscando esa correspondencia exacta entre cada símbolo profético y un evento o entidad histórica. Exacto. Y todo dentro de un marco cronológico que sacaba principalmente de Daniel. Su objetivo era trazar el plan de Dios a través de la historia de los imperios y, sobre todo, de la Iglesia. Sí, y lo que es verdaderamente llamativo, creo yo, es esa búsqueda incansable de un sistema, de un orden, de un código divino oculto. Ajá, No solo en el universo físico, en el cosmos, que es por lo que le conocemos más, claro. sino también en el aparente caos de la historia humana, tal como él creía que estaba revelada en las Escrituras. Es la misma mente, buscando la estructura inteligible de Dios, en todas partes. Nos deja pensando, ¿eh? Si Newton se esforzó tanto en aplicar una metodología de análisis, de buscar patrones y correspondencias, tanto en la naturaleza como en la profecía, ¿qué nos sugiere eso sobre cómo veía él la relación entre el mundo físico y el desarrollo de la historia? Quizás bajo una especie de ley divina también. Una pregunta potente para reflexionar, sí. ¿Había para él leyes de la historia tan fijas como las de la física? Ahí lo dejamos. Algo sobre lo que seguir dándole vueltas.